Muy buenos días, señor presidente, miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Honorable Tribunal, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Soy Victoria Acuña Ricardo, funcionaria del Ministerio Público de hace 16 años y hoy cumpliendo funciones en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Desde la Constitución de 1992, el Ministerio Público ha adquirido un nuevo rol que ha revolucionado la participación ciudadana o el acceso de la ciudadanía a la justicia. Se ha constituido en representante de la ciudadanía ante la justicia y eso ha permitido al Ministerio Público ser una de las instituciones con mayor acercamiento y mayor respuesta a las necesidades de la ciudadanía en los ámbitos de su competencia. Creo que con los años que llevo como funcionaria del Ministerio Público me han permitido visualizar debilidades que deben ser ajustadas y mejoradas a fin del fortalecimiento del Ministerio Público como un órgano constitucional extrapoder. En ese sentido, y haciendo una evaluación objetiva de la evolución del Ministerio Público, nos preguntamos ¿qué piensa la ciudadanía? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa el pueblo en general sobre la actuación del Ministerio Público? ¿Se están cumpliendo las misiones, o se está cumpliendo la misión y la visión que ha establecido la ley que establece el funcionamiento del Ministerio Público? ¿Cuáles son? La de representar a la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales, la defensa de los derechos constitucionales, la defensa o el cuidado de los bienes públicos y sociales, la defensa de los derechos difusos de las poblaciones indígenas. En ese sentido, debo decir que creo que estamos en déficit, en razón y sencillamente porque a la autonomía funcional y administrativa le ha faltado mayor compromiso humano. Hoy día se exige que eficiencia y excelencia en el gerenciamiento institucional. Estas son medidas por los resultados y la aprobación ciudadana y satisfacción ciudadana. En ese sentido, considero de que los que pretendemos liderar procesos de transformación, tenemos que estar conscientes y defender aquellos prefijos discursivos que son los de coraje, independencia, firmeza y conocimiento, requisitos que solo pueden ser avalados por la conducta y un compromiso firme ante una ciudadanía sedienta de justicia. No hay malas leyes, hay malos operadores y esa percepción ciudadana es la que tenemos que cambiar con un compromiso firme de hacer justicia. A nadie escapa que el panorama ideal para una buena gestión es tener un presupuesto que se adecue a las necesidades reales de la institución. La independencia presupuestaria está garantizada constitucionalmente, pero el cumplimiento de la misma merece un gerenciamiento y un liderazgo que permita cumplir efectivamente ese presupuesto con un proceso de transparencia en el cual esté también involucrada la ciudadanía a fin de que aquellos recursos que son presupuestados y de libre disposición sean designados realmente a aquellos lugares donde el Ministerio Público necesita para cumplir con su rol. Es también importante
el combate frontal y el compromiso de luchar por la seguridad, teniendo en cuenta la delicadeza y la importancia de sus escalas. Tener una lucha frontal contra los crímenes transnacionales como son el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil, el contrabando y el lavado de dinero, que son ejes que involucran al Paraguay inclusive como signatario de tratados internacionales. Asimismo, la lucha frontal a las organizaciones criminales nacionales y transnacionales. Igualmente considero que la lucha frontal debe ser contra la corrupción y no como hoy creemos un mito, sino efectivamente haciendo un control efectivo de la casa y dando seguridad y no una sensación de impunidad. Los derechos humanos están garantizados, los derechos ciudadanos están garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Mi propuesta o mi eje de propuesta y el desafío de presentarme en este cargo es simplemente el respeto a la ley y el cumplimiento de la misma. Estoy convencida de que uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de los pueblos es el factor humano, que tiene incidencia transversal en todas las actividades de la vida de un pueblo. No podemos soslayar de que aquellos que pretendemos el cargo definitivamente tenemos el desafío de cumplir los valores de la libertad y la justicia para el fortalecimiento y la garantía de nuestra democracia. En un Estado de Derecho manda la ley, los límites los pone la ley. Sencillamente limitémonos a cumplir la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña. Los miembros del Tribunal de Honor que quieran formular preguntas tienen uso de la palabra. Doctor Rodolfo Gil Pelario. Doctora, usted habló como uno de los requisitos para ser un buen fiscal general, el coraje. ¿Qué tipo de coraje debe adornar realmente a este alto funcionario? Como expresé también, vivimos en un Estado de Derecho en el cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y el coraje al que me refiero es de que persigamos la justicia sin mirar quiénes son los afectados. Y el Ministerio Público, en el rol de impulsar el proceso penal, tiene un gran compromiso en ese sentido. Doctor Sosa Centurión tiene uso de la palabra. Bien, apreciada doctora. Cuando hablamos de firmeza, de coraje, de eficiencia en la actividad, presuponemos características de honorabilidad, como aquello que los romanos ya decían de que los magistrados debían ser capaces, probos y conocedores de la ley. Y le agregaban un último, que era temeroso de Dios. Esa probidad que hace al aspecto ético, ¿cómo usted le daría el perfil en el caso del fiscal general del Estado? Como dije también en mi alocución, creo que la conducta que uno ha llevado durante toda su vida es el mejor
reflejo, el mejor espejo de la honorabilidad de cada uno que la ciudadanía tiene que percibir. ¿Cómo impulsar dentro del Ministerio Público? Creo que se debe impulsar haciendo un mejor control de las actividades fiscales, teniendo un monitoreo permanente de las mismas, dando sistemas de incentivo a aquellos funcionarios que realmente cumplan con ese requisito. Y si usted me dice el perfil del fiscal general, creo que únicamente la historia de vida de las personas puede ser el reflejo que la ciudadanía puede juzgar si realmente la persona es honorable o no. Muchas gracias. ¿Algún otro miembro que quiera? Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Doctora, usted comenzó su exposición diciendo que están en déficit, es decir, que la Fiscalía presenta déficit. ¿Cuál sería la forma en que usted salvaría esos déficits? Y quiero, como no escuché bien, quiero que me señale cuáles son esos déficits que usted está viendo en la Fiscalía General del Estado. Sí, efectivamente, dentro de mi alocución yo he mencionado de que encuentro como déficit el mayor compromiso humano he manifestado. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay falencias en la actividad, en la representación de la sociedad. La sociedad espera más del Ministerio Público y esa es una realidad que no podemos desconocer. Me pregunta usted, ¿cómo yo revertiría ese déficit? Y yo creo principalmente con una motivación de los funcionarios, de los agentes fiscales, que no pasa solamente por el tema presupuestario, no pasa solamente por tener mayor salario, sino pasa también por hacer una reingeniería de funcionarios y remitir a aquellos funcionarios que tengan el perfil en los lugares donde serían más útiles a la institución. Entonces es un tema que también mencioné en mi alocución, que creo que el factor humano es y va a seguir siendo aquel que va a permitir los cambios o las transformaciones que necesita el Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctora. El doctor Enrique Sosa. Doctora, usted se refirió al coraje, que me parece muy importante, una actitud muy importante que debe asumir no solamente todo aquel que esté involucrado en la administración de justicia, sobre todo. ¿Y por qué me refiero al coraje? Porque resistir a las presiones, no solamente las presiones de los poderes reales, las presiones de los poderes fácticos, la presión de la prensa y a veces hasta la presión de la opinión pública, que tiene un determinado criterio con respecto a ciertas situaciones jurídicas y, sin embargo, usted considera que no es así. ¿Estaría usted dispuesta a contradecir la opinión pública, a pesar, teniendo en cuenta sus criterios? Me refiero a esto hay una obra muy interesante de John F. Kennedy, no sé si la escribió él en su juventud realmente, que se llama Perfiles de Coraje, donde justamente relata una serie de situaciones en las cuales gente muy importante de la época colonial americana se enfrentó contra la opinión pública defendiendo sus criterios y
los conceptos que ellos tenían. Sí, doctor. Y particularmente, y en esto tengo que personalizar, pertenezco a una unidad en donde todas las causas tienen una gran connotación nacional y todos aquellos que tienen que ser sometidos a justicia son personas con mucho poder, de diferentes ámbitos, político, empresarial, de diferentes ámbitos, como usted mismo menciona. Y creo que, ¿por qué mencioné el coraje como una de las aptitudes que tiene que tener el fiscal general? Porque si hay que cumplir la ley, no hay que mirar o visualizar a quién hay que imponerle la ley. Y creo que todos los fiscales, no solamente mi unidad, todos los fiscales, todos los días, y como usted mismo dijo, todos los operadores de justicia, todos los días estamos sometidos a presiones. Y particularmente le puedo confirmar que esas presiones nunca hicieron que yo cambie una posición jurídica que tenía. Y sostengo que no todas las decisiones jurídicas son populares, pero si una puede defender con argumentos jurídicos, entonces uno tiene la tranquilidad de hacerlo en cualquier ámbito. Muchas gracias. ¿Algún otro miembro, antes de dar lectura a las preguntas formuladas por los demás presentes? Ninguna. Doctora, le voy a dar lectura a una pregunta que acercaron los que están presentes en la audiencia pública. ¿Qué plan pretende implementar para dar solución a la problemática de denuncias penales que abarrotan las unidades fiscales y que llevan años sin siquiera cuenten con imputación o desestimación en su caso? Sí, el Ministerio Público tiene una política de no rechazar ninguna denuncia. Yo creo que esa circunstancia pasa por dos ejes que necesariamente se tienen que hacer. Primero, una evaluación de todas aquellas que entran dentro del, o sea, que son presentadas a la institución, y aquellas que realmente tengan relevancia relevancia penal sean las que sean remitidas a las unidades fiscales. Y también, como he mencionado en mi alocución, un sistema de monitoreo de las actuaciones de los fiscales de manera a tratar de tener menos mora judicial. Muchas veces el tiempo que se toman los fiscales para hacer desestimaciones o archivamientos es porque dan prioridad a aquellas causas que sí pueden impulsarlas penalmente, dejando de lado aquellas que a lo mejor ni siquiera tienen relevancia penal. Por eso digo que primero tiene que haber un control antes de ser remitido a las unidades fiscales, de manera que vayan a las unidades fiscales directamente a aquellas que tienen que ser impulsadas. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar la palabra a los señores miembros del Consejo, tengo una pregunta formulada por uno de los presentes que hace relación, no voy a dar lectura a esta pregunta porque hace relación a una denuncia que hemos recibido en el Consejo de la Magistratura. Voy a dar lectura para que la persona que formuló esta pregunta me diga si es la misma o se trata de otra. El señor es miembro del Consejo de la Magistratura, el Sindicato de Funcionarios Profesionales Administrativos Universitarios del Instituto de Previsión Social, cuya Secretaría General Economista Sergio Lovera Cañete se dirige al Consejo de la Magistratura a los efectos de poner a su conocimiento y de las distintas denuncias presentadas y obrantes a la fecha en la Unidad de Delitos Económicos. Esta denuncia tiene 4 páginas, pero voy a tratar de resumirla para que la gente que está siguiendo lo entienda. Relatorio. La fiscal asignada al caso fue la abogada Victoria Acuña de Unidad Fiscal, caratulado de hecho punible
como Fernando Silva Facetti sobre lesión de confianza, causa de 137 fojas. Entonces, nosotros hemos acercado todos los documentos con copia simple a la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de la fiscal Victoria Acuña, como el diario BC Color, quien asumió con mucha responsabilidad el hecho punible, lógicamente investigando, procesando previamente por la asesoría jurídica de la empresa, en donde ya con los documentos respaldatorios empezaron a publicar 55 días y 30 días por la tapa del diario. Resumen, voy a pasar la parte de resumen. Dice: 1. Denuncia por lesión de confianza y daño patrimonial contra el abogado Fernando Silva Facetti, presidente del Consejo de Administración y otros, en fecha 11 de noviembre de 2012, caratulado Fernando Silva Facetti, lesión de confianza, causa 137, a causa de la fiscal Victoria Acuña. La fiscal Victoria Acuña solicitó la desestimación de la denuncia, fundamentando los siguientes: que según la misma ha corroborado que efectivamente los bienes y servicios contratados a través de licitaciones públicas se encontraban físicamente y enteramente a favor del IPS. El juez de la causa, el doctor Alcides Corbeta, le dio trámite de oposición y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado, donde el fiscal, juntamente con la abogada Soledad Machuca, rectificó rumbo y solicitó a la fiscal del caso realizar unas diligencias que a la fecha no se visualiza fueron cumplidas, tales como los productos o servicios prestados a la previsional no fueron sobrefacturadas. La Contraloría General de la República ha ratificado todas las denuncias penales de las alevosas sobrefacturación, teniendo en cuenta que hemos presentado también la denuncia de este mismo hecho con el mismo tenor en fecha 3 de diciembre de 2016, con mesa de entrada número 33223. Asimismo, la Auditoría Interna Institucional ha ratificado plenamente el hecho alevoso de la sobrefacturación denunciado por el Sindicato de Funcionarios Administrativos Universitarios del Instituto de Previsión Social, en concordancia plena a la ratificación de la Contraloría General de la República. Se adjuntan todas copias de las documentaciones respectivas. Esta denuncia, tengo entendido, doctora, que se le ha entregado copia del mismo. Usted tiene el derecho de solicitar una nueva fecha porque le hemos entregado el día viernes y nosotros hemos establecido que reglamentariamente, a fin de que usted pueda, si considera pertinente, acompañar documentación y preparar la defensa respectiva, los 3 días correspondientes que aún no se cumplieron. En ese tenor, la pregunta que hace referencia es si se solicitó la desestimación de la denuncia a los 6 meses presentado por el juez le dio trámite de oposición y la Fiscalía junto rectifica y ordena también que los contratantes a través de la licitación no solamente se encuentren físicamente a favor del IPS, sino también que las mencionadas adjudicaciones son realmente lo que corresponde. Hoy día ratificada por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna Institucional, y a la fecha usted no imputó aún. Tengo entendido que las dos guardan relación a un mismo hecho, así que le cedo el uso de la palabra, doctora, para que nos aclare si la misma usted va a solicitar una fecha o va a contestar en esta audiencia. Voy a contestar brevemente en esta audiencia y presentaré seguramente dentro del plazo la documentación que hace a toda la explicación ante el Consejo de la Magistratura dentro del plazo que tengo. Pero particularmente la causa 137 estaba denominada persona innominada sobre lesión de confianza. Esta denominación o esta carátula la establece el sistema informático del Ministerio Público, porque tengo entendido que en la denuncia también mencionan que supuestamente yo modifiqué el nombre de la carátula a fin de burlar el control del sindicato. Eso es imposible para cualquier funcionario del Ministerio Público. Una vez que nosotros queremos solicitar un cambio de carátula, tenemos que solicitarle al juzgado. El fiscal, inaudita parte, no lo puede hacer. Y en este caso en particular es importante mencionar que eran la denuncia de 5 licitaciones de diferentes objetos de adquisición de bienes del IPS. Uno de ellos era
de vehículos que no son ambulancias, porque también hay otra denuncia que tiene que ver con ambulancias y que hay una confusión de que esa licitación la llevaba mi unidad. No es así. Estos son furgonetas para transporte de personas, no ambulancias. Otra era de una empresa de seguridad, otra licitación, 2011, la licitación número 6-2012 de equipos audiovisuales, la licitación 4412 de empresa de limpieza y la licitación 5212 de Tandem, sillas de espera del IPS. Estas licitaciones fueron llamadas adjudicadas por el entonces director del IPS, doctor Luis Alberto López González. 5 licitaciones. 3 de ellas, como ya había cambiado el entonces presidente del IPS, asumiendo el hoy senador Fernando Silva Facetti, había firmado 3 contratos en razón de que justamente una de las licitaciones que tiene que ver con los vehículos fue cuestionada y la Dirección de Contrataciones Públicas había anulado el contrato. Entonces se hizo una reevaluación y se hizo un nuevo contrato que fue firmado por el señor Silva Facetti. ¿Cuál fue el objeto de nuestra investigación? Esta causa es de 2012. En 2013, luego de una investigación de más de un año, habíamos desestimado la causa porque no habíamos encontrado ninguna irregularidad dentro del proceso licitatorio ni en la adjudicación de los bienes. Habían pasado todos los filtros, llámese Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Auditoría de IPS, Contraloría. Desestimamos en 2013, eso tuvo una remisión a la Fiscalía General para que el superior ratifique o rectifique la decisión tomada por la unidad a mi cargo. Eso fue rectificado y señalaron unas diligencias que teníamos que hacer con relación a hacer justamente un comparativo de precios, sobre todo en lo que tenía que ver con la licitación de sistemas audiovisuales que se trataban de unas pantallas de televisión, digamos, pero no son las tradicionales que tenemos en nuestros hogares, sino tienen un sistema informático. Eso es lo que nos señalaba una serie de diligencias que teníamos que agotar. La unidad a mi cargo agotó esas diligencias y nos encontramos con el mismo resultado. Inclusive hemos llamado a gente representante de la empresa Samsung, que era la que se adquirió, para preguntarle cuál era la diferencia de precio de aquellas que están en el mercado y las adquiridas por IPS. Y nos mencionaron que era un sistema, porque además de ser las pantallas, tienen un sistema informático que permite que aquellos que van a utilizar el servicio de IPS puedan tener al margen de la pantalla el momento que son llamados, que hoy día son como un sistema LED que tienen y que hoy día se utilizan en todos los sanatorios y hospitales, y eso es lo que había adquirido IPS. Entonces, luego de esas diligencias llegamos al mismo resultado, que no podíamos abrir una causa formalmente porque no encontrábamos un perjuicio patrimonial para la institución, y volvimos a desestimar en el año 2016. Esto volvió a tener trámite de oposición, fue nuevamente a la Fiscalía General del Estado quien ratifica la decisión del inferior, en este caso la unidad a mi cargo, y eso fue resuelto por el juzgado. La Contraloría habla de un perjuicio patrimonial. Cuando nosotros verificamos cuál era el perjuicio patrimonial, porque tuvimos en cuenta todas las instituciones que nos señalaban cuál era el perjuicio patrimonial, la Contraloría habla de un perjuicio patrimonial y tenía que ver con aporte de personal y seguro médico de los funcionarios de limpieza, que tienen que ver, que es un problema particular entre la empresa que prestó el servicio a IPS, que efectivamente lo prestó, y sus funcionarios. Y en el momento que se presentan a la licitación, estas circunstancias
no se verificaron. Habían presentado toda la documentación que hace al pago de aporte personal, seguro médico y todo. Este problema surge posteriormente. Y como sabemos también que la Contraloría hace auditorías ex post, inclusive años posteriormente, entonces no podemos decir que ese, además de ser un tema administrativo, no podemos decir que ese supuesto perjuicio patrimonial que la Contraloría había señalado en su dictamen afecte al Instituto de Previsión Social, quien sí recibió el servicio por el cual pagó. Entonces, esos fueron los motivos y está extensamente explicado dentro del dictamen, inclusive haciendo un paralelismo con contrataciones que se hacen dentro de la región. No puede ser que en un proceso licitatorio al Estado se le exija más que cualquier otro ente que llama a licitación. En estos casos se cumplieron con todos los requisitos. Y vuelvo a insistir, porque acá se menciona un solo administrador que fue investigado. En realidad fueron investigados 2 administradores y la causa siempre fue, desde el principio hasta el final, y así fue resuelto 137 contra personas innominadas, porque sabemos cuáles son los perjuicios que tiene nominar una causa para cualquier ciudadano. Gracias, doctora. Quiero mencionar, a fin de que los denunciantes tomen conocimiento y que no estamos testando nada del texto, y quiero consultar también a usted, doctora, si estas otras denuncias que mencionan los que han presentado la denuncia respectiva son de su unidad fiscal o no. La causa número 135 mencionan que está a cargo de otra, que la denuncia fue presentada ante otro fiscal, pero si por algún motivo esto usted entendió o no, en algún momento, causa 135-2013, persona nominada a su elección de confianza, presentada por la abogada María Corina Llanes, en aquel entonces fiscal José dos Santos, víctima IPS, también por montos de sobrefacturación. Causa número 64/2013, persona nominada a determinar denunciante del sindicato de funcionarios sobre supuesto hecho punible en la tramitación de adjudicación de varios llamados a licitación pública. No menciona al fiscal. Causa 131/2014, persona denominada a su elección de confianza, denunciante del sindicato y si fixa economista Sergio Lovera Cañete y Genaro Azucas. Fiscal interviniente en 2014, la fiscal Liliana Alcaraz. Causa 118/2014, persona nominada a su elección de confianza, denunciante economista Hugo Roy, fecha 11 de agosto de 2014, víctima trabajadores de Azucarera Iturbe e IPS, agente fiscal José dos Santos, en la que se denuncia retención de apropiación de parte directiva de la Azucarera de aportes obreros de contado a los trabajadores que debían ser depositados al Seguro Social de IPS. Y el quinto, denuncia por lesión de confianza y daño patrimonial, presentada en fecha 14 de diciembre de 2015, también por el sindicato. La consulta es si uno de estos casos usted intervino, doctora, o no. Eventualmente, si no es, le exoneramos la respuesta respectiva. No, el único caso que fue designada la unidad a mi cargo es la 137 y que se le dio la salida de esa estimación. Las demás nunca fueron parte de, o nunca fueron asignadas a la unidad a mi cargo. Muchas gracias, doctora. Formulo la siguiente pregunta. ¿Usted considera prudente ejercer con coraje cuando las circunstancias políticas no acompañan un trabajo ecuánime del fiscal? En caso de ser electa, ¿cómo haría ante una presión política? Como manifesté anteriormente, nuestro trabajo es jurídico y técnico. Es cierto de que el factor político afecta a toda la ciudadanía, pero justamente creo que desde el Ministerio Público tenemos que dar la seguridad a la ciudadanía que ejerceremos el derecho como corresponde y apegados a la ley, independientemente de
cualquier circunstancia política que se presente. Muchas gracias, doctora. Cedo la palabra a los señores miembros que quieran formular pregunta al diputado nacional Julio Jair Ríos. No. Muy bien, 8 miembros. Gracias, doctora, por su participación.